Vamos a dejar de decir tonterías. No hay nada de espiritual en dormir en un colchón con chinches. O en no dormir en toda la noche porque el de al lado está pegando unos ronquidos que tiembla hasta la cama. Ni tampoco en ducharte con agua fría porque es lo que toca. Deja de romantizar la incomodidad. Si no descansas, tu camino se acabará en 3 días. Así de sencillo. Hoy te voy a enseñar a distinguir un albergue de un zulo, para que no seas el peregrino ingenuo que paga la novatada con su salud. Bienvenido a la realidad. Sé que cuando uno se pone a preparar el camino te acabas obsesionando con qué mochila llevar, qué zapatillas elegir, y está claro que todo eso es súper importante. Pero la realidad es que no mucha gente te explica que hay una decisión que va a condicionar todo tu camino, y es la elección de dónde vas a dormir esa noche. Porque créeme que la experiencia cambia radicalmente de dormir en un sitio cómodo y limpio a acabar en un sitio que te tratan poco menos que como si fueras ganado. Así que hoy no vengo a darte una lista aburrida de cuánto vale cada albergue. Vengo a hablarte de todos ellos, de todos los que puedes llegar a encontrar. Parroquiales, municipales, albergues privados, incluso alguno que otro de donativo que todavía subsiste. Voy a explicarte lo que realmente vas a encontrar cuando cruces esa puerta. Los olores, las normas, el ambiente, para que cuando llegues cansada o cansado después de 25 kilómetros sepas qué cama elegir y sobre todo qué cama mereces. Empecemos por los clásicos, los albergues municipales. Son lo que yo llamo la columna vertebral del camino. Gracias a este tipo de albergues, el camino, o esa por lo menos es mi opinión, el camino empezó a tener mucha más influencia y hasta convertirse en lo que conocemos hoy. Este tipo de albergues suelen rondar entre los 8 y 10 euros, porque de 6 euros, esos ya no queda ninguno. Es donde se supone que reside la esencia del camino, pero tienen una cara B muy importante que debes tener en cuenta. La primera regla de los municipales es que no hacen reservas, y aquí rige la ley de tonto el último. ¿Y esto qué provoca? Pues la famosa ansiedad del peregrino o la carrera del peregrino. ¿Esto qué provoca? Pues avalanchas de peregrinos corriendo antes de que salga siquiera el sol para conseguir una cama en el siguiente albergue, en el siguiente pueblo. La siguiente etapa. Si eres una persona que camina lento, que le gusta pararse a hacer fotos o hablar con el paisano, un albergue municipal puede generarte un estrés que quizá no es lo que estás buscando. Vamos con los albergues privados. ¿Un oasis o una trampa para turistas? Ahora vamos a entrar en un terreno un poco pantanoso. Seguro que has oído muchas veces decir que si quieres descansar es mejor que vayas a un albergue privado. Y no es del todo mentira, pero tampoco es del todo cierto. La teoría pinta muy bien. Pagas entre 15 y 20 euros y compras paz mental. Tienes una cama que en teoría es bastante decente. Con suerte incluso encontrarás sábanas de tela y no de babel, pero ten cuidado porque aquí hay mucho lobo con piel de cordero. El camino se ha puesto muy de moda. Y donde hay moda, hay negocio. Hay albergues privados que son maravillosos, llevados por gente que ama el camino, que se nota que le ponen el alma a lo que están haciendo, que realmente lo que quieren es ayudar. Pero hay otros donde no te ven como un peregrino, te ven simplemente como un monedero con patas. Y es ahí, amiga o amigo, donde está el problema. He encontrado sitios donde la sonrisa se acaba en el momento en el que le has dado el billete, donde te han cobrado 18 euros por una cama, pero si quieres sábanas son otros 3 euros. ¿Quieres usar la lavadora? 7 euros. Además, ¿quieres secar la ropa porque todos los tendederos están llenos? Otros 7 euros. ¿El agua caliente? Date prisa que se acaba. Y sitios donde han metido tantas literas por habitación que apenas tienes hueco donde dejar la mochila en el suelo. Vamos, que prácticamente eres un número más. Cuantos más entren, mejor. Así que acabas ahí metido como sardinas en latas y se han aprovechado de que llegas tan cansado que no tienes ganas de ponerte a buscar nada más. Así que eso no es hospitalidad. ¿Significa eso que tienes que evitar los albergues privados? Para nada. Hay muchos de ellos que son una salvación, sobre todo si necesitas pasar una noche con menos ronquidos o incluso con muy pocos, porque las habitaciones suelen ir entre 4 a 6 personas, así que son esenciales para resetear el cuerpo cuando estás cansada de dormir en habitaciones con 60 personas. Pero bueno, para que te quedes con una cosa clara es que no bajes la guardia, porque que sea un albergue privado no significa que te traten con dignidad. Así que, ¿cómo vamos a distinguir un albergue privado bueno de uno malo? Pues aquí sí que tenemos que tirar de la tecnología, de las aplicaciones.
Métete en Google Maps, métete en Gronce, métete en todas aquellas aplicaciones que permitan poner reseñas sobre la experiencia de otros peregrinos. Ellos son tu mejor aliado para saber qué tal se duerme en ese albergue y cómo son los hospitaleros o los dueños de ese sitio. Si las camas están bien, si han tenido problemas con agua caliente, si el sitio está limpio o si simplemente te quieren cobrar 6 euros por prestarte una manta una noche, todo eso te lo van a decir ahí. Así que el mensaje es simple: no regales tu dinero a quien no valora tu esfuerzo. El camino es un sitio sagrado y tu descanso también, así que no te vendan una litera a precio de oro solo porque estás cansado. Oye, ¿cómo puede ser que si te está gustando el vídeo todavía no le hayas dado a me gusta y no estés suscrito? Venga, que te espero. ¿Ya? ¿Seguro? Venga, pues seguimos. Vamos ahora con los albergues parroquiales, porque si lo que tienes cansado es el ánimo y no los pies, estos albergues son tu mejor opción. Y antes de que me arrugues la nariz o me rebobines el vídeo, espera un segundo, escúchame, quítate los prejuicios. No hace falta rezar 3 Ave Marías ni ser creyente para entrar aquí. La puerta está abierta para todos, lo creas o no. Estos albergues suelen estar llevados por curas, monjas o quizá algún que otro voluntario y cuestan entre 6 y 8 euros más o menos. Pero lo que te llevas aquí no tiene precio. En un hotel eres un cliente, en un albergue un peregrino más. En este tipo de albergues lo que eres es un invitado. Te sientes como si fueras parte de la familia. Normalmente incluyen cena comunitaria. No es solo comer para llenar el estómago. Imagínatelo, una mesa de madera muy larga, una olla gigante de sopa en el medio, que huele en realidad a gloria después de caminar todo un día bajo la lluvia, con 20 desconocidos, cada uno de su padre y de su madre. Un chico de Alemania, otro chico australiano, la chica de Cataluña y el andaluz, que está aquí después de su jubilación. Todos ellos juntos en una misma mesa, compartiendo una cena caliente, un montón de experiencias. Así que es una experiencia única para retomar lo que te decía, ese ánimo. Pero te aviso, aquí el lujo no es material, es humano. Prepárate para la austeridad más absoluta. Seguramente duermas en los antiguos camastros de los monjes, quizá en una colchoneta en el suelo de la iglesia o en un convento antiguo donde las corrientes de aire traen frío de verdad. Y por supuesto, olvídate de tener un enchufe con USB al lado de tu litera. Pero sí que te aseguro una cosa: cuando te vayas a dormir te vas a sentir la persona más reconfortada del mundo tapándote con esa manta vieja en el suelo de aquella iglesia. Así que bueno, resumiendo, un albergue parroquial no tiene grandes lujos, pero sí que te recarga las pilas. Y llegamos ahora al último de los albergues de donativo. Este tipo de albergues quedan ya muy poquitos porque muchas personas tienden a leer donativo y se piensan que esto significa gratis. Es más, algún que otro hospitalero me ha llegado a contar que en la caja de donativos han encontrado algún ticket de la compra. Vamos, que algún peregrino, intentando disimular la vergüenza, ha echado un ticket en vez de un billetito. Así que quiero que entiendas algo: donativo no significa gratis. Cuando pagas un albergue de donativo, lo que estás pagando no es tu cama, es la cama del peregrino que llegará mañana. Porque estos albergues se mantienen gracias a los voluntarios hospitaleros que se encargan de regentar esto durante un periodo de tiempo, y también a los donativos de los peregrinos que pasaron ayer. Es decir, si tú estás durmiendo allí, es porque un peregrino antes ha dejado su donativo ahí. En realidad, esto es una cadena. Si tú no dejas un donativo por tu tacañería, mañana el albergue tendrá que cerrar. Así que piénsalo, sé honesto contigo mismo. ¿Cuánto cuesta en la vida real dormir en una cama, una ducha caliente y, quién sabe, a lo mejor incluso incluye la cena y el desayuno? Valóralo tú mismo. Después de todo esto, quiero que te grabes una cosa a fuego. Olvídate de ser un peregrino perfecto. Eso no existe. No eres mejor peregrino por dormir en una colchoneta en el suelo, ni tampoco peor, o por necesitar sábanas de hilo una noche porque no puedes más. El camino no es un examen de resistencia, es una experiencia de vida, y para vivirla necesitas energía. Así que mi consejo es que seas fiel a ti mismo y aprendas a escuchar tu cuerpo. Puede ser que una noche te apetezca muchísimo dormir en un albergue municipal o en un albergue parroquial, y en cambio otra noche en la que necesites un hotelito porque se ha acabado tu batería social. Así que el consejo es sencillo: no te cases con ningún tipo de albergue y ve escuchando tu cuerpo, que él es mucho más sabio, sabrá siempre lo que necesitas. Usa el albergue municipal para curarte de espanto y reír con la gente. Busca un albergue parroquial cuando necesites recuperar la fe en la humanidad y ese calor de hogar. Y paga el albergue privado, eso sí, el albergue bueno,
no a los que son una trampa, cuando tu cuerpo te pida una tregua a gritos. La única brújula que no falla es tu intuición. Y una manera muy sencilla de saberlo es si te levantas con una sonrisa y con ganas de atarte las botas y seguir, es que has elegido bien. ¿Eres del team lo tengo todo reservado desde que salgo de casa para así evitar imprevistos? ¿O en cambio eres de ese tipo de peregrinos que no llevan nada reservado y que prefieren ver dónde acaban y dónde les llevará la vida? Y mójate, que quiero leerte, porque en realidad la experiencia puede salvarle la noche a algún que otro peregrino. Déjame en los comentarios aquellas experiencias que te han gustado un montón y aquellos albergues que jamás volverías a dormir allí aunque te pagasen. Si me pongo a pensarlo, de esos tengo unos cuantos, pero de los buenos tengo más. Así que en realidad eso es todo. Nos vemos en la próxima. Buen camino. Una llegada, todos cantan Santiago.